Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿A ti, cuando haces deporte, se te quita el hambre o te entra un hambre atroz? El ejercicio físico, el deporte, actúa sobre la regulación del apetito, pero no actúa de la misma manera en todas las personas. Esto probablemente tiene que ver sobre todo con el tipo de ejercicio físico que se realiza. En general se asocia, o los estudios que existen, que no son muchos, son bastante escasos para demostrar esto que ocurre, porque realmente si tú hablas con personas en el gimnasio, en una cancha de entrenamiento y preguntas, ¿no? Pues después de realizar ejercicio físico, ¿qué te pasa? ¿Tienes mucha hambre o tienes menos hambre? Generalmente las personas que hacen ejercicio físico de resistencia tienen menos hambre que las personas que hacen ejercicio físico, pues por ejemplo, de menor intensidad o de menor duración, en las que se produce como que se despierta, ¿no? El apetito, las ganas de comer. Esto, como se entiende, ¿no? Porque a unas personas el ejercicio físico les causa el efecto contrario que a otras en cuestión de regulación del apetito. Bueno, pues hay algunos factores, si tenemos en cuenta el funcionamiento de nuestro cuerpo, la fisiología de nuestro sistema digestivo, pues evidentemente tienen su lógica y tienen también su explicación. Por ejemplo, aquellas personas a las que se les quita el hambre después de un esfuerzo físico intenso. En realidad lo que ocurre, aparte de que parece que existe una cierta alteración de la regulación hormonal, es decir, se suprimen las hormonas que despiertan o que dan ganas de comer, que despiertan el apetito, quedan suprimidas por ese tipo de ejercicio físico. Pero en realidad, si nosotros pensamos cómo funciona nuestro cuerpo, también tiene cierta lógica pensar que después de un ejercicio físico extremo, es decir, que supone mucha intensidad y bueno, pues mucho cansancio, se nos cierra un poco la boca del estómago, no tenemos ganas de comer. Ese ejercicio físico intenso produce un mayor daño a nuestras células, a las células musculares y por supuesto una mayor producción de radicales libres, de especies reactivas de oxígeno que hay que eliminar, que hay que neutralizar, hay que reparar esos músculos. Y si os acordáis, que esto seguro que me lo habéis oído decir un millón de veces, hay cierta competitividad entre nuestro sistema digestivo y nuestro sistema muscular. Lo que más puede apetecer después de un ejercicio súper extremo es descansar y nada más. Evidentemente es importantísimo reponer líquidos, sobre todo, reponer la hidratación, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas en las que se haya realizado el ejercicio físico. Pero nuestro cuerpo va a tener una mayor tendencia a reparar cuanto antes el daño que se ha producido. Pero es que para reparar el daño hacen falta nutrientes, sí, pero primero tenemos que comenzar con esa reparación. Y muchas veces más que hambre entra sueño, después de ejercicios físicos muy intensos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo quiere favorecer, lo primero, esa recuperación del daño muscular que se ha producido durante el ejercicio físico. Por lo tanto, su prioridad es llevar los nutrientes, llevar el oxígeno, llevar lo que haga falta a los músculos y no al sistema digestivo. Si no, tendríamos ahí pues cierta competencia, ¿no?, entre uno y otro. Nuestro sistema cardiovascular no está separado, es decir, las venas y las arterias no dicen ahora voy aquí, ahora voy allí, van a todas partes, evidentemente,
pero se priorizan ese tipo de procesos. ¿Qué ocurre si yo como después de un ejercicio físico intenso? Pues que igual me sienta fatal la comida, la digiero mal, me sienta pesada. ¿Por qué? Porque no tengo suficientes recursos a nivel digestivo para que esos procesos funcionen a la perfección. Es decir, ese conflicto, como os digo, de intereses, ¿no? Un poquito entre los procesos de recuperación y los procesos de digestión. Sin embargo, hay personas que realizan otro tipo de ejercicio físico y que cuando terminan, pues pasa un tiempo, vamos a decir poco, unos media hora o así, de repente tienen un hambre atroz, tienen muchísimo apetito y necesidad de ingesta de alimentos. En esas personas es probable que ese aumento de los requerimientos que se han producido durante el tiempo del ejercicio físico pues su cuerpo, su regulación hormonal pida reponer eso que se ha gastado y por lo tanto aumenta la sensación de hambre, la sensación de apetito. Pero esto es muy curioso porque hay como un efecto compensatorio, podríamos decir. Las personas que tienen mucho hambre después de hacer ejercicio físico se sacian muy rápido. Es decir, no son capaces de pegarse un súper banquete, sino que llega un momento en el que dicen ya no me entra más. Y esto ya sé, bueno, pues nuestro cuerpo también es muy sabio y sabe que a pesar de que el ejercicio físico haya sido menos largo, menos intenso, pues también hay procesos de reparación en esa masa muscular. ¿Qué ocurre? Pues que en este caso ese mecanismo, vamos a decir, como que es menos lento o menos prioritario, sino que primero tenemos que reponer todo aquello que se ha gastado durante el ejercicio físico y de esa manera, bueno, pues nos entra hambre, comemos, suficiente, ya está, se acabó el hambre y ya no necesitamos más ingesta de alimentos. Bueno, todos estos procesos regulatorios del cuerpo son complejísimos y muchas veces pues cuesta muchísimo llegar a comprenderlos perfectamente cómo funcionan, pero ya veis que hasta cierto punto, bueno, pues tiene su lógica, ¿no? Pensar que cuando tenemos a un cuerpo extremadamente cansado y fatigado, evidentemente la prioridad no es el alimento, sino que es la reparación y sin embargo al contrario, cuando tengo un cuerpo que ha consumido energía, que ha consumido glucosa, que ha consumido sus depósitos de glucógeno, por ejemplo, pero sin tanta intensidad, pues el proceso de regulación del apetito se despierta para conseguir ese consumo de alimentos que repongan rápidamente para después reparar. Y esto hasta cierto punto pues puede resultar un poco curioso, ¿verdad? Porque a veces decir, bueno, no voy a hacer ejercicio que me da hambre. Bueno, pues es que ya se ha visto que hacer ejercicio ayuda a mantener el peso e incluso a reducirlo, incluso cuando entra mayor sensación de hambre. ¿Por qué? Pues por ese mecanismo también de sensación de saciedad un poco más rápida o más temprana. Es decir, creo que hay poca gente que asocie ese hambre que le entra después de comer al aumento de peso. Muchas veces ese aumento podría ser de volumen, podría ser de masa muscular, que tiene unos mayores requerimientos de energía, pero generalmente el ejercicio físico no se asocia a un aumento de peso basado en el aumento de la masa grasa, sino que es al contrario, es una mejora generalmente de la composición corporal. Aunque en estos casos de que si tengo hambre o no tengo hambre después del ejercicio físico, pues la variabilidad personal es enorme. Hay gente que no nota variaciones en el apetito independientemente del ejercicio físico que haga y otras personas que pueden estar corriendo una maratón y morirse de hambre después al terminar. Hemos dicho que la regulación tiende, ¿no?, a cierto tipo de procesos y que es más fácil que se suprima el hambre en esos casos, pero siempre ya sabéis que puede haber personas que a ellos les funcione de una manera totalmente diferente. Por eso muchas veces este tipo de estudios son tan complicados, porque hay mucha variabilidad personal. Sí es verdad
que la regulación hormonal pues es bastante similar en el caso de todas las personas, es decir, se activan, desactivan las hormonas que hacen comer más, comer menos, parar de comer, estás lleno, no sigas comiendo, pero a veces no le hacemos caso a esa regulación y por mucho que mi estómago, mis hormonas me digan que estoy lleno y no necesito comer más, si tengo el plato lleno no puedo parar y sigo comiendo. Eso es un problema de desregulación totalmente de las señales de sensaciones de hambre y de saciedad, y por supuesto que eso sí podría estar relacionado con aumento de peso, incluso asociado al ejercicio físico, pero ya estamos hablando de casos en los que existe otro tipo de no le vamos a llamar patologías, sino otros factores, ¿no?, que pueden influir, que pueden ser pues, educativos o pueden ser pues simplemente el decir, es que yo si tengo comida en el plato, pues no puedo parar de comer. Dependiendo de lo que coma, pues es que si como patatas fritas no puedo parar de comer. También en esos casos es importante elegir lo que se va a comer después de realizar el ejercicio físico. Y ojo, que también nos puede pasar que un día se nos quite el hambre y otro día nos dé hambre, porque igual el día anterior hemos comido menos y mi cuerpo me pide más porque no estoy cubriendo los requerimientos. Esos mecanismos compensatorios los hace mi cerebro, mi cuerpo y mi regulación hormonal con muchísima facilidad. Igual el día anterior he consumido muchísima energía y al día siguiente me entran unas ansias de comer hidratos de carbono terribles. Por lo tanto, pues a veces esos mecanismos, ¿no?, de hambre, de saciedad, de apetito por apetencia por alimentos concretos, pues también tienen mucho que ver con el ejercicio físico. Por lo tanto, sí podemos decir que el ejercicio físico modula o altera la sensación de hambre y de apetito. Así que para los que lo hayáis notado, pues que sepáis que tiene evidentemente su explicación en la fisiología de nuestro cuerpo. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.